visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macís y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches a este su programa Hágale Números. Hoy con un tema muy interesante, un tema que a mí me apasiona, lo que usted debe saber sobre facturación electrónica. Quédese con nosotros aquí en Hágale Números. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. ¿Le interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Infinite Beauty Accessories. Ofrecemos variedad en accesorios de belleza y de cuidado personal de marcas reconocidas. Nos pueden visitar en la página de Facebook como Infinite Beauty Accessories y al WhatsApp 8422-7272. Todo en accesorios de belleza y de cuidado personal. Infinite Beauty Accessories. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. 19 de enero. Gastos deducibles, segunda parte, curso virtual de 2 horas. 26 de enero, elaboración de planillas avanzadas, curso virtual 2 horas, a cargo del expositor Néstor Macís. Para mayor información y matrícula al 8536-5252 o búsquenos en Facebook como Expertus. Macís y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macís. Esto es
Hágale Números. Gracias por estar con nosotros. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de facturación electrónica. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que factura electrónica es lo mejor que le ha pasado a Costa Rica, especialmente a la administración tributaria y al recaudo de los impuestos y al control tributario que se hace ahora o se hace actualmente de una forma más eficaz. Excepto por las cosas que ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos regímenes no tienen factura electrónica y y eso tal vez desvirtúa el control que se quería desde un principio, pero sin embargo factura electrónica es un elemento fundamental para el recaudo, para la fiscalización tributaria. Hoy nos acompaña don Kendall Adanis, él es consultor de la empresa CR Factura, empresa de facturación electrónica. Están ubicados en Quepos y tienen oficinas también en San José. Muy buenas noches, don Kendall Adanis. Buenas noches, ¿qué tal, Néstor, y a toda la audiencia? Un gusto estar acá en su programa. Perfecto, don Kendall nos acompaña, hoy no pudo estar por acá, entonces él está ya por la zona de Quepos, ¿verdad, don Kendall? Así es, un poquito de calor, pero bueno, eso es parte del atractivo. Bueno, qué dicha, porque aquí hemos estado bastante fríos, entonces deberíamos tener un poco de ese calor que tiene usted por allá. Hay que hacer un intercambio. Perfecto. Como le decía al principio, don Kendall, realmente es una opinión muy personal. La factura electrónica ha venido a solucionar muchas cosas que tributariamente pues se quedaban antes por ahí perdidas, especialmente la fiscalización. Tal vez si ahí ya nos metemos en el tema, que usted tal vez por su experiencia, por su conocimiento acerca de este asunto de la factura electrónica. ¿Qué es factura electrónica? En palabras fáciles, en palabras coloquiales, como decimos nosotros aquí en el programa, explíquenos qué es factura electrónica. Bueno, básicamente, don Néstor, la facturación electrónica viene a ser una herramienta, como usted lo mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que va a facilitar todo lo que antes se hacía únicamente en papel impreso, para que ahora se tenga un control más eficiente por parte de Hacienda sobre lo que se compra, lo que se vende, tanto como bienes y servicios. Entonces la factura electrónica viene a, tal vez no a reemplazar de momento, pero ojalá posteriormente esa sea la temática, de que ya no se dependa tanto de un papel impreso, sino que se lleve electrónicamente, se reciba en el correo electrónico, para así ya tener un mejor control tanto en las empresas como en la parte de Hacienda, poder tener mejores controles, más rápidos, más exactos, y que por supuesto todo sea un poco de lo que se busca es eliminar el papel, hacer conciencia, la parte ecológica, y pues eso está muy bien, ¿verdad? Entonces la factura electrónica viene a solventar un poco ese problema. Hoy en día muchas veces llega uno y solicita la factura electrónica y el vendedor o la empresa le da la opción, ¿la requiere impresa o solo que le llegue al correo electrónico? Generalmente yo solo pido que me llegue al correo electrónico para así evitar más gasto de papel, y entonces eso es bueno no solo para los controles, sino también para mejorar un poco la parte ambiental. Kendall, una consulta. A veces uno va a una empresa y efectivamente le dicen, mire, la requiere impresa o solamente se la enviamos por correo. Algunas empresas lo hacen, pero hay otras que únicamente dicen, nosotros se la mandamos al correo, y definitivamente nunca llega al correo.
Entonces, pedirla es obligatorio. Vamos a ver, pedirla y entregárnosla impresa es obligación de la empresa que la emite. Realmente hoy en día todavía debe entregarse la factura con obligatoriedad, casi es lo que estipula Hacienda. Sin embargo, en sus expectativas, ellos lo que esperan es que en su momento todo este documento electrónico, todo este documento que se imprime, todas las facturas, lleguen a ser reemplazadas por la factura electrónica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Y es un justificante, además, de la entrega de los bienes y de los servicios que presta la empresa o que uno compra para que sean presentados como un gasto o como una compra. Kendall, ahí vamos a la otra pregunta que deseamos hacer es que ¿qué archivos debe contener una factura electrónica? Me ha pasado, porque también me ha pasado que recibo únicamente el archivo PDF y no recibí los otros archivos que requerimos para ser aceptada o ser, ¿cómo se llama?, incluida en nuestros registros de software de factura electrónica. ¿Qué archivos tiene que tener como mínimo esta factura electrónica? Vieras que realmente es curiosa esa pregunta porque en Costa Rica hay muchos proveedores de facturación electrónica y desgraciadamente no todos tienen un control un poco estricto sobre esto, porque te dicen, sí, le llega el correo, y si no, la gente lo pide impreso, porque así se lo pide más que todo el departamento contable de algunas empresas. Entonces, si usted le dice, sí, no, que me llega el correo, está bien, no hay ningún problema. El asunto con esto es que quizás el software no ejerce un control sobre el documento que se emite. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, el documento que debe llegar por correo electrónico son 3 documentos. Serían 2 archivos XML y un PDF, donde el PDF es el archivo gráfico de la factura tal cual se debe emitir en el papel. Número 2, el archivo XML, que es un archivo con un código que se envía a el Ministerio de Hacienda para ser validado. Ese es el archivo del comprobante electrónico. Y número 3 es la respuesta que recibe el software desde Hacienda diciendo si la factura fue aceptada o no o rechazada. Por ejemplo, nuestra plataforma tiene un control bastante estricto sobre esto. Entonces, si no le llegó al cliente la factura electrónica, tiene 2 razones básicas, que es, número 1, los datos tal vez del correo no fueron correctamente ingresados al sistema, o número 2, de que la factura por alguna razón no fue validada por Hacienda o tenía algún error antes de salir del sistema o al llegar a Hacienda. Si la factura tiene una respuesta de rechazada, nuestra plataforma no va a enviar el correo al cliente. ¿Qué sucede con otros sistemas? Te envían el PDF y el XML de comprobante. Entonces, bien, usted lo recibe en el sistema, lo manda a Hacienda a validar o a aceptar y, sorpresa, sale rechazado por Hacienda. ¿Por qué razón? Porque quizás ese documento tuvo algún error al llegar a Hacienda y no fue aceptado. Entonces, cuando el cliente va a validar esos archivos con Hacienda, le dice que no existe en la base de datos, por lo cual es rechazado. Entonces, siempre es bueno cerciorarse de que tiene los 3 archivos antes de enviar la respuesta a Hacienda con aceptación, para comprobar de que efectivamente el documento electrónico de nuestro proveedor fue enviado a Hacienda y posteriormente devuelto satisfactoriamente aceptado. Entonces, ya en ese momento, con los 3 archivos,
podemos enviarlo a Hacienda seguros de que va a ser aceptado también por Hacienda y puede ser tomado como un gasto o una compra para nuestra contabilidad. Gracias. Kendall, cuando iniciamos con factura electrónica, los contadores tuvimos que pasar el gran trabajo de aceptación de facturas. Agarrábamos cada una de las facturas y las subíamos al software de factura electrónica que nosotros teníamos. A partir de una modificación que hubo en la administración tributaria, esta obligatoriedad la quitaron. Creo yo porque indicaron que al final ya había un control exhaustivo para la factura electrónica, que ya no teníamos que subirla. Yo indico, pues yo llevo contabilidades y siempre le indico al cliente que es muy necesario o es necesario seguirla subiendo incluso para un control contable. Sin embargo, pues no es una obligatoriedad. ¿Usted desde su óptica opina también que es una facilidad, una oportunidad estar subiendo esas facturas, ya que nos hacen dos controles, ¿verdad? O sea, el control contable de registro, porque también lo tenemos que ligar contra el pago, y tenemos los reportes de compras. ¿Usted desde su punto de vista qué opina acerca de esta ya no obligatoriedad, sino más que un proceso de control contable? Bueno, le voy a contestar muy fácilmente. Nuestra plataforma no toma en cuenta los documentos que no hayan sido enviados y validados en Hacienda a la hora de emitir el reporte del IVA. Entonces, nuestros clientes sí o sí tienen que validar la facturación y esta facturación va a quedar validada tanto contablemente como para enviarse a Hacienda. Entonces, el sistema envía eso a Hacienda y regresa con la respuesta. Entonces, de mi parte, yo siempre les recomiendo a todos, o sea, deben validar las facturas y es como un doble chequeo para cerciorarse de que efectivamente nuestro proveedor emitió la factura correctamente y fue validada por Hacienda, y eso les evita a ellos a veces que se encuentran casos que les envían la factura, resulta que cuando nuestro cliente la validó en el sistema y se envió a Hacienda, sale rechazada por Hacienda. Entonces ellos nos dicen, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, hay que investigar con el proveedor. Resulta que por alguna razón la factura fue rechazada, ni el proveedor se dio cuenta, ni el cliente tampoco se había dado cuenta. Entonces, eso es un desperjuicio porque al final Hacienda no va a tomar en cuenta las facturas rechazadas como compra o gasto incluidas dentro de las declaraciones. Entonces, ¿quién es el afectado? Pues la persona que recibe la factura electrónica. Entonces, para nuestros clientes, sí o sí, ellos deben hacer la aceptación ante Hacienda y los documentos estar validados correctamente para que puedan ser incluidos en el reporte del IVA que genera nuestra plataforma. Entonces, como recomendación para cualquier sistema que tengan, siempre sigan haciendo la validación ante Hacienda porque es muy importante. Muchas gracias. Kendall, ¿qué documentos o qué tipo de factura o qué tipo de documento electrónico existen dentro de un sistema de facturación electrónica? Bueno, los tipos de documentos que tenemos actualmente son el tiquete electrónico, factura electrónica, la FEC, que es la factura que se utiliza para los que emiten régimen simplificado, notas de crédito, notas de débito, factura electrónica de exportación, y hay dos tipos más que los vamos a ver más adelante, pero centrémonos en estos que son el tiquete electrónico, que es utilizado para que los consumidores generales, por ejemplo, cuando llegamos a un supermercado y son cosas o compramos alguna cosa que no podemos incluir en nuestros gastos o en nuestra contabilidad ante el Ministerio de Hacienda, entonces no pedimos factura electrónica, entonces nos emiten un tiquete electrónico, el cual no puede ser usado para justificar las compras o los créditos
fiscales ante Hacienda. Luego tenemos la factura electrónica, que sí o sí debe ser congruente con la actividad económica a la cual nosotros nos dedicamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo una venta de suministros de cómputo, posiblemente yo no puedo incluir dentro de mis gastos la factura de la carnicería, porque eso no es un gasto o una compra que esté justificada por mi actividad económica. Entonces, en lugar de una factura electrónica, debo pedir un tiquete electrónico. Después tenemos lo que se conoce como FEC, que es el documento electrónico, la factura electrónica de compra, que eso lo debe emitir el receptor que recibe, valga la redundancia, la factura en papel de una soda, una tienda, una pasamanería, o una persona que imprime o hace uniformes, y es de régimen simplificado. Entonces en el sistema se debe crear el documento electrónico que se llama factura electrónica de compra, que se envía a Hacienda desde nuestro sistema para ser validado. Don Kendall, perdone que le interrumpa ahí un momento, que Sí. creo que es importante. ¿Verdad que en esta factura de compra que tienen que registrar los que adquieren productos del régimen simplificado, ellos tienen que ponerle el código CABIS? Es correcto. Ok, y no es obligatorio de quien nos vende el producto saber de código CABIS, porque no tienen ni la menor idea de qué es código CABIS en muchas ocasiones. Entonces, quienes estamos haciendo el registro de la factura electrónica de compra, somos los que tendríamos que asignarle un código de CABIS a ese producto que le compramos al régimen simplificado. Ahí podríamos equivocarnos, por ejemplo, si somos contadores, si somos auxiliares contables, pero si nosotros somos los que le asignamos el código CABIS a la factura de compra. Correcto. El que se encuentre registrado como régimen simplificado no está obligado a emitir un documento electrónico, por lo cual ellos simplemente escriben en su factura de papel 5 camisetas o un servicio restaurante, o dependiendo lo que ellos vendan, así le van a poner en la factura. Y entonces nosotros, que somos los que registramos esa factura, sí estamos obligados a incluir todos los datos del comercio que nos emitió la factura de papel, que sería el número de identificación, el tipo de identificación, la dirección completa, correo electrónico y número de teléfono. Además de línea por línea lo que nos hayan facturado con su código CABIS. Nosotros en nuestra plataforma tenemos una aplicación que es para régimen simplificado, que les permite enviar facturas electrónicas únicamente a quienes le piden la factura electrónica, y se hace todo el proceso, aunque ellos no estén obligados. El sistema hace todo el proceso y envía la factura electrónica con todos los archivos a los clientes. Entonces, por ejemplo, empresas grandes, que los choferes pasaban a los pequeños negocios como sodas, que son régimen simplificado, simplemente ellos les decían: no pasen a estos negocios de régimen simplificado porque no les vamos a aceptar la factura de papel. ¿Por qué? Porque la parte contable de ellos tiene que agarrar todos esos papeles, incluirlos en el sistema. Imagínense todo el trabajo, el montón de almuerzos y de gastos de régimen simplificado que pueden traer los repartidores de ciertas empresas grandes, pues con todos los gastos que tienen, ¿verdad? Entonces, nuestra plataforma viene a solucionar ese problema y a darle la ventaja a los de régimen simplificado para que puedan emitir factura electrónica únicamente cuando así
el cliente lo solicita. Pero efectivamente, cuando se ingresa una factura de papel de régimen simplificado en un sistema para enviarlo a Hacienda, debemos ingresar sí o sí el código CABIS para que Hacienda lo pueda validar. Perfecto, Candal. Usted lo tiene ahí en la presentación que estábamos viendo inmediatamente acerca de la factura de exportación. Ahí viene otra pregunta. Bueno, usted ya nos indicó cuándo se utiliza un tiquete electrónico, que incluso para todos los que nos escuchan y nos ven, recuerden que cuando ustedes requieren pasar un documento electrónico, sea una factura o un gasto como deducible, tienen que exigir la factura electrónica, porque el tiquete electrónico, como bien lo decía don Kendall, no tiene validez tributaria para quien adquiere el bien o el servicio. Entonces tenemos que obligar a la persona a que nos den una factura electrónica. En muchos casos el empresario no sé si lo hacen al propio o bien no lo saben y nos extienden un tiquete electrónico. Ese tiquete electrónico, bien lo decía don Kendall, no tiene validez para quien recibe ese tiquete electrónico, no lo puede pasar como un gasto deducible dentro del negocio, de la empresa o de la actividad. Pero, sin embargo, lo que sí le quisiera preguntar y que usted tal vez nos ahonde en el tema es la factura de exportación. ¿Cómo se realiza o con qué documento se realiza una venta a una persona no domiciliada o que no vive en el país? Ok, bueno, una pequeña paréntesis en esto. Por lo menos, quizás, como usted decía, tal vez no es que lo hagan a propósito de enviar un tiquete electrónico en lugar de una factura. Quizás el sistema que utilizan no automáticamente no hace esa distinción. Entonces, por ejemplo, nuestra plataforma, cuando se ingresan los datos del cliente, automáticamente, al seleccionar ese cliente, se escoge factura electrónica. Punto. De una vez es automático. Si quiere cambiarlo por alguna razón, lo puede cambiar a tiquete electrónico. Pero ya nuestra plataforma es tan inteligente que lo que hace es de una ponerlo como factura electrónica y entonces no hay equivocación. Cuando se está jalando la factura desde los correos y nuestro sistema se encuentra con un tiquete electrónico, simplemente lo omite y lo rechaza. ¿Por qué? Porque no es válido ante Hacienda. Y entonces a veces nos dicen, mira, es que ¿por qué no se sube la factura? Bueno, es que hay que revisar. Empezamos a revisar y resulta que le hicieron un tiquete electrónico y no una factura electrónica. Entonces ahí ya empiezan, ¿verdad? Con todo el dolor de cabeza que tienen que buscar al proveedor y decirle, mira, cámbieme esto por una factura electrónica. Ahora, la factura de exportación, bueno, más adelante también vamos a ver un poco respecto a eso. Y sin olvidar que el otro documento que nos habíamos saltado es la nota de crédito y de débito, que permite anular o modificar para efectos contables el documento electrónico sin alterar la información del documento de origen, o sea, el primer documento que se emitió, porque recordemos que Hacienda, una vez que se emite una factura, no es como antes, que llegaban y le hacían un tachón y le dicen, no, ya esto ya no vale, le hacían otra y vámonos. O sea, no, Hacienda no permite modificar un documento electrónico una vez que ya ha sido emitido. Entonces, para eso existe la nota de crédito y la nota de débito. Entonces, la factura de exportación es utilizado para vender mercaderías o servicios, tanto bueno, como bienes y servicios, a clientes que están fuera del país, o sea, son transfronterizos. Entonces, ¿qué se requiere? Pues los datos de la empresa y facturar los servicios tal cual con todo el código CABIS, normalmente como si fuera una factura electrónica, únicamente que cambia el tipo de documento. En lugar de ser factura electrónica, es factura electrónica pero de exportación. Básicamente todo lo demás es igual. Hay algunos otros temas de impuestos y la parte aduanera, pero simplemente es una factura electrónica, solo que cambia
a factura electrónica de exportación y Hacienda le da otro tipo de trámite, ya tomando en cuenta la parte de los tratados de libre comercio con otros países y demás, para aplicar modificaciones a los impuestos y a la mercadería que se vende. Entonces, básicamente es como una factura electrónica, solo que cambia su tipo para ciertos menesteres que Hacienda va a tomar en cuenta a la hora de que se establezca ya la contabilidad y los informes. Perfecto. Bueno, quédense con nosotros. Vamos a continuar hablando de los CABIs, de la parametrización en los softwares. Muchas veces vamos y ya nos ha tocado ir a una empresa, incluso grande, donde usted indica o pone en el sistema de facturación electrónica el número de cédula y no jala automáticamente la información, tienen que estar digitándola. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de la necesidad y de la facilidad que dan algunos software de factura electrónica para hacer más amigable el software. Además de la importancia de los CABIs, de la parametrización y de otros elementos que debería tener un sistema factura electrónica para que en nuestras actividades todos los procesos se hagan de una forma más eficaz. Vamos a una pausa y pronto estaremos con más del tema. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. ¿Le interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Infinite Beauty Accessories. Ofrecemos variedad en accesorios de belleza y de cuidado personal de marcas reconocidas. Nos pueden visitar en la página de Facebook como Infinite Beauty Accessories y al WhatsApp 8422-7272. Todo en accesorios de belleza y de cuidado personal. Infinite Beauty Accessories. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. 19 de enero. Gastos deducibles, segunda parte, curso virtual de 2 horas. 26 de enero, elaboración de planillas avanzadas, curso virtual 2 horas, a cargo del expositor Néstor Macís. Para mayor información y matrícula al 8536-5252 o búsquenos en Facebook como Expertus. Esto es Hágale Números, presentado por Macís y Asociados. Bueno, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos hacen acerca de la facturación electrónica
por nuestras redes sociales. Creo que hay una muy interesante que puede ser una consulta que normalmente tanto quienes hacemos facturas como los contadores o personal administrativo contable nos hacemos. Y dice, ¿qué pasa cuando tengo que anular una factura de un mes anterior o de un periodo anterior? ¿Me Don escucha Kendall bien? nos escucha. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. Sí, te repito la pregunta. Sí, sí, no, sí, sí le escuché. Bueno, realmente eso es más que todo un tema contable, pero todo es normal. Se hace cierre fiscal, ya sea del periodo, por ejemplo, del 2022, se cerró y todo normal, o si es del mes anterior, igual se presenta la declaración y todo normal. Si por alguna razón hay que anularla, el documento, aunque sea el mes siguiente, pues se hace la anulación, entonces ese monto, cuando se va a presentar la declaración, va a ser un negativo para lo que se presente de ese mes. Entonces, por ejemplo, si ese mes cerró con 100,000 que tenía que pagar de impuestos, va a tener menos 20,000, por ejemplo, de la factura que se anuló del mes anterior o del periodo anterior, y va a fungir únicamente como un crédito que va a compensar lo que se va a pagar para este mes o para este periodo siguiente, ya sea de renta o de IVA. Es correcto, ¿verdad, don Néstor? Sí, sí, realmente así es, ¿verdad? Para efectos contables, incluso algunos contadores, en nuestro caso allá en el despacho, lo que hacemos es incluso llevar un auxiliar para que si ya pasamos de año, porque cuando es en el mismo periodo de mes a mes no hay tanto problema, pero incluso cuando pasamos de periodo fiscal lo que hacemos es llevar un auxiliar para que nos compense tal vez esas diferencias o esas sí, diferencias que se hacen en el registro contable porque esa factura era del periodo fiscal anterior y ya estamos en el periodo fiscal nuevo, ¿verdad? Entonces, normalmente ahí lo que hacemos es un control contable, aunque para efectos de factura electrónica, pues no hay de otra que hacerlo este mes. Es importante indicarle a quienes nos escuchan y nos ven que factura electrónica es un software por obligación cronológico. Es decir, que usted si no facturó en el mes de diciembre algo que tenía que facturar, ya no lo puede facturar. O sea, tiene que facturarlo por fuerza en enero. Y si eso se pudiera, si usted o usted me puede corregir, don Kendall, si eso se pudiera, no estamos hablando de un software de factura electrónica, ¿verdad? Porque el sistema de factura electrónica o los sistemas son cronológicos. Así es, lo que estipula Hacienda es eso, que se tiene que emitir la factura, la factura electrónica, tiquete electrónico, nota de débito, nota de crédito, FEC o cualquier documento que se vaya a emitir electrónico, tiene que ser en el momento que se da el hecho generador de la actividad, sea la venta de un bien o sea un servicio. Entonces tiene que ser en el momento que se da el hecho generador que se emite la factura, no ni antes ni después, porque eso repercutiría en un descontrol para la Hacienda. Imagínense que ya se haya presentado las declaraciones, tanto del cierre fiscal por el periodo como de la 104 de un mes, y que entonces ya diga Hacienda, no, pero voy a presentar del mes anterior. No, pero o sea, ya eso se cerró, ya quedó ahí. Entonces Hacienda estipula que un documento electrónico no puede ser modificado. Se puede anexar o anular. Se le hace un cambio por medio de una nota de crédito o una nota de débito, perdón, de una nota de débito, y se anula a través de una nota de crédito, ya sea parcial o completa. Pero ya no se puede emitir un documento con fecha anterior y mucho menos posterior.
Perfecto. Realmente, a nivel informático, sí se puede hacer. No sé si hay algunos programadores o software que lo hagan, pero realmente no es lo que estipula Hacienda. Hacienda dice, se hace la factura en el momento del hecho generador. Punto. Sí, la factura electrónica realmente incluso vino a controlar o vino prácticamente a fiscalizar toda la facturación entre empresas, ¿verdad? O sea, antes nosotros podíamos utilizar ciertos escudos fiscales dentro de las contabilidades, por ejemplo, a nivel de honorarios y otros temas de servicios personales que prácticamente factura electrónica no lo eliminó, lo condicionó al periodo y al mes que se tiene que hacer. Entonces, bueno, en las empresas tienen que llevar un control pleno acerca de los honorarios y cuándo esos tienen que ser facturados y cuándo estos tienen que ser incluso cancelados. Porque efectivamente, hace poco me llamó un médico que es cliente de nosotros y me dice, don Néstor, no facturé unos servicios a una empresa en diciembre. ¿Qué puedo hacer? No puede hacer nada. O sea, prácticamente ya los tiene que ahora que facturar en el mes de enero, pero entrarían para este periodo, con la regañada que se va a llevar seguramente de los clientes empresarios. Otro tema, antes que se nos olvide, es acerca de los CABIs. Don Kendall, los CABIs he escuchado a muchos empresarios que, además de complicado, han dicho de factura electrónica, vinieron los CABIs que vienen a complicar aún más el proceso. Estos CABIs son códigos que se le incluyeron a ciertos, bueno, prácticamente a todos los servicios y productos que se transan en Costa Rica. Incluso algunos son genéricos para poder integrar todos los productos que nosotros vendemos. Estos códigos CABIs que tienen que ser ingresados por una única vez o algunos softwares incluso ¿cómo se llama? Los determinan o los sugieren para los productos que nosotros vendamos. Estos quedan también grabados una vez que se hace el producto. Correcto. Bueno, para hablar un poco sobre el tema, qué son los códigos claves, es una categorización con códigos de 13 dígitos, o más, o menos, porque algunos le ponen unos más y otros menos, y por eso con solo eso, un dígito más, un dígito menos, la factura va a salir rechazada. Entonces son 13 dígitos para los bienes y servicios, que esto debe ir incluido en el archivo XML, no tanto en el impreso. Si hay algunos sistemas que se imprimen en la factura, pero no es realmente obligatorio. Pero sí o sí tienen que ir en el archivo electrónico XML del comprobante que se envía a Hacienda y posteriormente al cliente. ¿Con qué fin? Esto nació para tratar de medir en cierta forma lo que es la actividad económica en Costa Rica eh, y conocer qué tipos de mercancía generan cuánto en el país. Me imagino que para ciertos informes o toma de decisiones respecto a las importaciones e impuestos a ese tipo de productos. También esto viene a regular las actividades económicas de todos los contribuyentes, porque el código CABIS generalmente determina el porcentaje de impuesto que va a llevar la categoría del producto a la que se le asigna. Por ejemplo, hay productos que en cierto estado, pongamos algunas carnes como el pollo, cuando viene en un formato, trae el 1%, pero resulta que si ya viene en trozos y adobado, entonces cambia del 1% al 13%. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en esta semana anterior me encontré con el caso de un cliente
que me dice, es que vieras qué curioso, nuestro proveedor que nos vende verduras, simplemente nos envía una factura electrónica con una línea y el monto. Y le digo yo, bueno, habría que revisar qué tipo de código está utilizando para facturarles. Entonces resulta que nos vamos a revisar el XML del comprobante y para todo lo que ellos le compraban, lechuga, tomate, zanahoria, eh, limones, papa, etcétera, etcétera, utilizaba un solo código CABES y era el del aguacate. Entonces me decía nuestra cliente, pero ¿cómo? O sea, entonces a la hacienda va a salir que nosotros le estamos comprando cantidades enormes de aguacate. Y le digo, así es. Entonces, ¿qué es lo que deben ustedes hacer? Pedirle a tu proveedor que le detalle las facturas con el código CARES correspondiente a cada producto que usted le compra. ¿Por qué? Porque hay algunas verduras que ellos les compran que sí vienen al 1%, pero hay otras que vienen al 13%. Entonces resulta que como él le facturaba todo al aguacate, que es el 1%, entonces ellos estaban perdiendo 12% del crédito en ciertas verduras, en ciertos vegetales, que traían el 13%. Entonces ellos perdían el 12% de ese crédito para aplicarlo a sus ventas. Entonces vea lo importante que tiene, la importancia del código CABES, de que sea bien implementado en los productos que vende cada comercio. Después, esto garantiza que las personas, como es ese caso, apliquen la tarifa del IVA que corresponde para cada producto y servicio. Y no le pase lo de nuestro cliente que le facturaban al 1%, aún así comprando productos del 13%. Después, hay aproximadamente unos 20.300, 20.350 códigos CABES para los miles y miles y miles de productos y servicios que se negocian en Costa Rica. Entonces, efectivamente, hay que hacer una selección y a veces es un poco tedioso la búsqueda de los códigos CABES. Y por eso es que algunas personas, de algunos comercios, pero principalmente el proveedor de software, con tal de no darse a la tarea de especificarle los códigos CABES o ayudarle a seleccionar los códigos CABES a sus clientes, le dicen, no, use este. Y es un problema porque están usando códigos que realmente no son acorde a lo que ellos necesitan. Entonces, ¿por qué? Porque si usted busca, por ejemplo, tal vez una cuchara de plástico, no la va a encontrar en el catálogo del código CABES, sino que debe buscar como productos de plástico para X cosas, o productos desechables de plástico, porque hay productos desechables de cartón, productos desechables ecológicos, etcétera, 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 de bambú, de madera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí, a veces hay que darse a la tarea de buscar algunos códigos CABES, porque sí es a veces un poco tedioso, pero es importante tanto para nosotros como para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque, como le explicaba, tal vez yo vendo equipo de cómputo, pero no puedo tener dentro de mis gastos quizás compra de acerrín o compra de madera, porque Hacienda va a decir, o sea, esto no es congruente con su actividad económica. Entonces es muy importante establecer bien y de forma correcta los códigos CABES a todos nuestros productos y servicios. Don Kendall, otra cosa, bueno, aparte de los códigos CABES, creo yo que casi en todos los softwares de factura electrónica, cuando usted crea ya un producto, lo ingresa en el sistema de facturación electrónica, le ingresa el código CABES y ya queda parametrizado, o sea, ya queda grabado. Ya en la próxima puedo seguir utilizando ese código CABES para ese producto y ya no tengo que volverlo a crear. Lógicamente sí se hizo desde el mantenimiento de los productos.
He visto que algunas empresas, como usted bien lo indicaba, tengo una empresa que tuve que revisar la vez pasada y prácticamente todas las estructuras metálicas que vendían estaban bajo un mismo código CABIS. Si sucede esto, pues se pierde la trazabilidad que incluso era una de las condiciones que la Administración Tributaria creó cuando se creó el código CABIS, que es darle trazabilidad a los productos. Pero bueno, entonces sí, el código CABIS tiene que ir en cada uno de los productos conforme a la particularidad o a la clasificación más exacta que podamos ponerle a ese producto. Porque efectivamente muchos productos o servicios no están íntegramente o no están definidos exactamente en el código CABIS. Entonces, pues habría que utilizar la analogía más cercana en tipo de producto o servicio. Don Kendall, aquí nos hacen una pregunta que creo que es importante porque nos enfrentamos a ella prácticamente todos los días. ¿Qué se realiza o qué se tiene que hacer cuando una factura es rechazada por Hacienda? Y también a la par de esta dice, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden para que nos rechacen una factura? Bueno, efectivamente, de hace un tiempo hacia acá, lo que estipula Hacienda es que las facturas rechazadas, simplemente en el sistema de Hacienda, si se van a consultar, Hacienda el mensaje que dice es rechazado porque el documento electrónico que se está consultando no existe en la base de datos del Ministerio de Hacienda, que es lo que comentábamos antes. Eh, la factura fue enviada a Hacienda por una u otra razón, fue rechazada y entonces en Hacienda no existe en la base de datos. Por tanto, Hacienda lo que dice es, no es necesario que nos envíen una factura rectificativa sobre una factura rechazada, ya sea factura electrónica o ticket electrónico. Si es rechazada por Hacienda, no es necesario que el sistema le haga nada ni que la envíe hacia Hacienda nuevamente. Pero contablemente y para la parte de inventarios, sí es importante anular esa factura para que el inventario regrese a nuestros almacenes y pueda ser facturado nuevamente o posteriormente con una nueva factura o un nuevo ticket electrónico. Entonces, ante Hacienda, las facturas rechazadas simplemente no hay que hacerle ningún trámite, pero para nuestra administración contable y de inventarios, sí es importante que el sistema la pueda anular para que todo el inventario regrese y pueda ser facturado. Pues, básicamente eso es. Y las razones por las cuales, bueno, las más frecuentes de que Hacienda rechaza las facturas es por el código CARES. Esa es la número uno, ¿verdad? De que llega un producto con un código CABIS que ya no existe o con 12 dígitos o 14 dígitos, entonces Hacienda lo rechaza. Esa es una de las más comunes. Hay otras que es porque la llave criptográfica se ha vencido o que han hecho, algunas veces utilizan una misma llave criptográfica en varias plataformas de facturación. Eso está bien y se puede hacer. No es muy aconsejable, pero se puede hacer. Entonces, algo que nos sucedió no hace mucho es que teníamos ese caso, ya unificamos el cliente por dicha, eh, y utilizaban otra empresa para hacer unas facturas de servicios y nuestro sistema para hacer las facturas de punto de venta. Entonces resulta que la persona contable, el software que utilizaban de servicios, les dijo, mira, es que necesitamos hacer que renueve la llave criptográfica por N razón. La llave no se había vencido ni nada, pero ellos hicieron un cambio. Entonces, cuando desde el punto de venta en nuestro sistema se envían las facturas a tienda, pues fueron rechazadas porque los datos de la llave criptográfica ya no correspondían a la que Hacienda tenía registrada. Entonces, esa es otra de las razones. Pero la razón número uno es por el código CABIS.
Ok, don Kendall, y la exoneración, cuando estamos al frente de una exoneración, siempre tiene que ir indicada, ¿verdad? En nuestro software de factura electrónica, las exoneraciones de, bueno, prácticamente todas las exoneraciones que se hacen por medio de Exonet. Estas tienen que ser indicadas conforme a la estructura de cada software de factura electrónica, ¿verdad? Pero siempre tienen que ir indicadas. Sí, hay ciertas características o datos que se deben incluir en el archivo electrónico XML de comprobante que se envía a Hacienda para que Hacienda valide la exoneración. En nuestra plataforma, con solo tener el número de documento de la exoneración, se digita, se ingresa en el cliente, bueno, se marca un check, le dice que es exonerado, entonces nos pide el número de exoneración, el número de documento que emite Exonet, y el sistema automáticamente va a Exonet y trae todos los datos, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y toda la lista de los códigos CABIS que pertenecen a esa exoneración. Algunas veces las personas que tienen una exoneración y dicen, sí, yo estoy exonerado del IVA, ya sea de un 8%, un 4%, un 13%, dependiendo, pero eso no es generalizado. La exoneración, cuando la emite Exonet, se emite un listado de códigos CABIS que son permitidos por exoneración. Entonces, si un número de código CABIS va en una factura con un número de una exoneración que no contempla ese código CABIS, posiblemente la factura va a ser rechazada por Hacienda. Entonces, eso es algo que también debe ser tomado en cuenta, tanto como el número de exoneración, la fecha de inicio de la exoneración, la fecha de vencimiento de la exoneración y el régimen o los datos que puede exonerar, valga la redundancia, esa exoneración. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque a veces las entidades del Estado, que son las más frecuentes, no están contemplando quizás el servicio o el bien que se le va a vender a esa empresa, y entonces la factura va a salir rechazada porque no está en la lista los códigos CABIS o los buenos servicios que contempla esa exoneración. Bueno, como siempre en Hágale Números se nos acabó el tiempo ya prácticamente. Sin embargo, nos pueden escribir, nos pueden hacer consultas, pueden directamente conectarse con don Kendall Adanis en CR Factura para brindar más información y responder a muchas otras consultas. Ya nos están pidiendo aquí, por favor hagan un programa en directo para ver cada una de las cosas. Bueno, lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacer próximamente un programa donde estemos viendo el software, utilizándolo. Pero bueno, gracias por estar con nosotros en otro programa de Hágale Números aquí en Radio Costa Rica. Recuerde vernos todos los lunes a las 7 p.m. Estaremos abordando diferentes temas de interés empresarial, de interés personal. Quédese con nosotros y véanos. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.